Entonces, en este tipo de pregunta, en la primera, como les decía, en el segundo tipo de pregunta encontramos aquí las definiciones. Y acorde a la definición encontramos las palabras del mismo campo semántico. Entonces alguien me decía aquí, ¿qué dice aquí en esta definición? ¿Me lo pueden repetir? Una persona que atiende pacientes en un hospital o una clínica. Ok, muy bien. Nosotros enseguida sabemos que es ¿quién? Doctor. 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 Ok, miren que aquí les estamos hablando de profesiones, entonces dice manager, security guard y doctor. No me aparece doc, no me aparece aquí the pencil y the doctor, no, sino que todas las opciones son de una profesión. Ahora, en la segunda definición del ejemplo dice, people used to wear this at work or school most of the time. ¿Qué entienden que dice allí? Las personas usan... Sí, lo leo. Sí, hablaron dos. Bueno, uno solo. Primero hablaron dos, ahora no habla ninguno. Primero las damas. Ok. Algo como que la gente usa es que el Word no sé qué es, pero el Word es trabajo o colegio, que lo usa mucho todo el tiempo. Es como, Ok. Las personas lo usan en el trabajo o el colegio la mayoría de veces. Entonces, tenemos aquí jeans, uniform y t-shirt. Miren que es el mismo campo semántico y está hablando de prendas de vestir, clothes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta? A, B o C? Sí. ¿Sí? ¿T-shirt? uniforme. Uniforme. B, uniform, yes. Se usa para trabajos y para el colegio. En los colegios usamos uniforme, ¿ya? Entonces, miren que también es sencillo aquí en este tipo de pregunta. Miren esta, también es fácil. Dice, a person who creates designs for new construction projects. Una persona que crea diseños para nuevos proyectos de construcción. Y miren el campo semántico, architect, lawyer, handyman. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta allí? Architect. Teacher, Yes. I have what does mean handyman? Ok, yeah, it's a good question. En este caso, ¿quién me habla? Perdón. Alejandra Romero. Eso, Alejandra. Y me gusta que Alejandra haya hecho la pregunta. Si usted en este momento está en el examen y usted dice, ay, no sé qué es handyman, ¿qué haría usted? ¿Se queda? ¿Cómo? Alguien Recuerde decía. Google. Okay. Bueno, por aquí dijo alguien, el traductor de Google. Y si no tiene el traductor de Google a la mano, ¿qué haría? Diccionario. Ajá. Diccionario, o sea que usted entonces De Chicago. saldría corriendo a la biblioteca de su casa y busca un diccionario. No, pues digamos ahí sería por No, yo tengo contexto. en la casa, Pero Eso, aquí alguien lo dijo, yo lo haría por contexto en el caso que no lo sepa, porque imagínense, mientras usted abre Google, va y sale corriendo, busca un diccionario, no lo encuentra y pierde tiempo, ¿verdad? Entonces, es bueno que usted en el momento, como lo acaban de decir, lo ubique por contexto. Si nosotros lo ubicamos por contexto, ¿o qué pueden entender ustedes? Bueno, yo no sé si algunos saben qué es la palabra hand. Mano. Mano. Entonces, hombre que trabaja con la mano, ¿cierto? Eso. Ok, está bien la definición, ya él allí lo dedujo. Y los demás, ¿qué pueden saber qué es handyman? Personal de mantenimiento. Controlador, como sí, una persona con las manos. Ok, good.
Aquí alguien dijo, bueno, hand es mano, entonces yo deduzco que es un hombre que trabaja con las manos. Pero alguien dio la palabra exacta, un controlador. ¿Ya? Entonces, ¿controlador de qué? De maquinaria, de algo operativo. Entonces, usted, así como lo hicieron, por contexto lo podemos hacer. Pero ya que lo preguntaron, entonces, eso es un handyman, ¿ok? Entonces, pero bien, me gusta que lo hayan hecho así porque es lo que se quiere que ustedes en el examen hagan, porque mientras ustedes buscan palabra por palabra, gastan mucho tiempo. Bien, aquí el segundo dice, people used to wear this when they are cold. Las personas usan esto cuando tienen frío. Muy bien, cuando lo usan cuando tienen frío. Entonces dice raincoat, jacket y shirt. ¿Cuál sería? Hey, Jacket. Hey, jacket. Bueno, ¿qué es raincoat y qué es jacket? Jacket Ay, es yo, raincoat, sería como carpa, sí, como la carpita para la lluvia. impermeable. como Pues ahí está coat. impermeable. Exacto. Esa es la palabra correcta, un Rain de lluvia. impermeable. Ajá. Raincoat, ¿ok? Un impermeable, porque yo no le digo, sí, yo lo traduzco literalmente, es como lo acaban de decir, una capa, un abrigo para la lluvia. Pero en nuestra palabra decimos un impermeable, ¿ok? Entonces, la segunda es jacket y la tercera es shirt. ¿Qué es shirt? Camisa. Yes. Entonces, ¿cuál de las tres usamos cuando tenemos frío? Jacket. Jacket. Yes, perfect. Entonces, miren la importancia de nosotros leer bien la pregunta, porque podemos llegar a confundirnos por también ir corriendo, entonces escogemos la incorrecta. Entonces, este tipo de pregunta también es sencillo, lo importante es siempre analizar bien la definición. ¿Qué preguntas hay hasta aquí? ¿Alguna duda de este tipo de pregunta? ¿O todo claro? Bueno, parece que todo claro. Bien. Tercer tipo de pregunta. Comprensión de la lengua en uso en contextos comunicativos. ¿Cuál es este tipo de pregunta? Es un segmento de una conversación. Entonces ustedes van a encontrar aquí parte de una conversación, no la conversación completa, parte de la conversación. Y las opciones de respuesta, las posibles formas de responder. Es decir, usted lee la pregunta o el inicio de la conversación y usted debe terminar la conversación con las opciones de respuesta. ¿Qué se evalúa? La capacidad del estudiante para comprender la lengua en un contexto de interacción de dos hablantes. Ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¡ay, qué rica está la pizza! ¿Cuál sería la respuesta de las siguientes que le voy a dar? A. No me gusta, por lo tanto voy a comer carne. B. Estuvo muy duro, lo perdí. C. Agrégale un poco de pimentón. ¿Cuál sería la respuesta? Si es una conversación, ¿cuál sería la respuesta? Sería agregarle un poco de pimentón. Bueno, por aquí dijeron agrégale un poco de pimentón. ¿Quién más dice algo? La A. Porque aquí sería la A. La C es ahí, que medio ahí pega con la conversación, pero tenemos que buscar algo que conecte, que responda a lo que se está preguntando. Ejemplo. Tips, perdón. Lee cuidadosamente la pregunta y la respuesta. En este caso, lea el inicio de la conversación. Este tipo de pregunta no evalúa gramática. Ojo, aquí usted no necesita saber y que el verbo to be, el present perfect, sino que es importante la pertinencia dentro del diálogo.
Y conecta la pregunta con la respuesta que complete la interacción entre los interlocutores. Ejemplo, dice la dama, what do you do? Y hay 3 opciones de respuesta. I'm a pilot, I'm single, I'm George. ¿Qué entienden ustedes por esa pregunta? ¿Qué dice allí? What do you do? ¿Qué me preguntaron allí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Otra sería ¿a qué te dedicas? ¿Verdad? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y en las opciones de respuesta me dice I'm a pilot. Soy un piloto. B. I'm single. Estoy soltero. C. I'm George. Yo soy George o soy George. ¿Cuál sería la respuesta allí? La A, ¿verdad? Porque si me dicen, what do you do? ¿A qué te dedicas o qué haces? Sería yo decir, soy un piloto, soy secretaria, trabajo en un supermercado. Y no voy a decir, estoy soltera. No, porque no me están preguntando mi estado marital. Tampoco me están preguntando mi nombre como para yo decir, I'm George, I'm Mayra, I'm William. Entonces, aquí es la pertinencia del diálogo. ¿Cuál es la respuesta ante la pregunta que nos muestran? Otro ejemplo. Aquí. Miren la pregunta. Have you already booked the tickets? Opciones de respuesta. A. That's what I've heard. B. Yes, I understand. C. Yes, 2 weeks ago. ¿Qué me dice esa pregunta y cuál sería la opción de respuesta correcta? ¿Qué entienden ustedes allí? Yo sé que de pronto muchos están allí echando cabeza con esto que ven aquí, book, que lo conocen como un sustantivo que es libro. Pero aquí es un verbo. ¿Cuál es ese verbo? ¿Cómo? Reservar. Eso. Reservar. Reservar. Reservar, agendar. Ejemplo. Tickets. Eso, cuando usted de pronto va a hacer una reserva en un hotel, en este caso es un ticket. ¿De qué? No dice. Supongo que es de avión. Entonces dice, have you already booked the tickets? ¿Ya has reservado los tiquetes? Y tenemos 3 opciones de respuesta. ¿Cuál consideran que es correcta? Sí. La C, sí. ¿Qué dice la C? Yes, 2 weeks ago. Sí, 2 semanas, hace 2 semanas. Eso, muy bien. Sí, hace 2 semanas. Porque la primera dice, that's what I have heard. Ahí no tiene nada que ver porque dice, eso es lo que yo he escuchado. La segunda ahí dice, yes, I understand. Dice, sí, yo entiendo. Tampoco tiene nada que ver. La respuesta entonces es la C. Yes, 2 weeks ago. La otra, miren que es fácil. I'll phone you when I arrive. Aquí, para los que no se acuerdan, ese apóstrofe con 2 L juntas es la contracción del futuro que es will. Es decir, aquí dice I will phone you when I arrive. Sino que está contraído, entonces dice I'll phone you when I arrive. ¿Qué dice ese inicio de diálogo? ¿Qué entienden ustedes que dice allí? Te llamaré cuando llegue. Cuando llegue. Te llamaré cuando llegue. Entonces, ¿cuál sería? Miren las opciones de respuesta. What can I do for you? I'll be waiting for you, for your call. And with love too. ¿Cuál es la opción correcta? Sí. B. B. I'll be waiting for your call. Yes. Esa es la respuesta porque dice, yo estaré esperando tu llamada, ¿ok? Por tu llamada. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta
cómo completar el diálogo. Por eso les digo, no es un diálogo completo, es una parte de un diálogo. Bien, perdón. ¿Dudas, preguntas del tercer tipo de pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud? Todo claro. Ok, perfecto. Parte 4 o pregunta 4. Estructuras gramaticales en contexto. ¿Qué van a hacer aquí? El contexto tiene dos oraciones consecutivas. Cada una de ellas contiene dos espacios que el estudiante debe completar seleccionando la palabra correcta. Las palabras correspondientes a los espacios en blanco deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Y aquí les puse una imagen en español. La espacio es roja. Entonces usted dirá, ah, aquí va la manzana. Es decir, usted va a encontrar dos oraciones consecutivas, no van a ser largas. Pero las oraciones están incompletas, tienen espacio y ustedes la van a completar. ¿Qué se evalúa? La capacidad del estudiante para identificar estructuras gramaticales en contexto. Aquí sí, ya vamos a evaluar gramática, ¿ya? Porque no es lo mismo decir un verbo en español que en pasado. ¿Por qué? Porque le pierde la coherencia en una oración. Tips. Leer cuidadosamente la pregunta y la respuesta. Aquí en este caso, el párrafo. Cada opción tiene un par de palabras que completan las oraciones y conecta la pregunta con la respuesta con mejor manejo gramatical según el contexto. Entonces yo aquí les puse una imagen con un ejemplo en español, ¿ya? En español. Es como si ustedes fueran a completar este párrafo que dice, mi abuela me, y dice fideos con estofado. Entonces, usted diría, ¿qué iría ahí? Ah, bueno, ahí va cocinó. Mi abuela me cocinó fideos con estofado. El sol saldrá a las 6:30 de la mañana. Así como está en español, ustedes lo van a hacer en inglés. Miren el ejemplo. If I, espacio, drink coffee, my teeth, espacio, get stained. Ustedes ahí sí deben tener en cuenta gramática, estructura gramatical, coherencia de esa oración. Entonces aquí van a encontrar que las opciones de respuesta van en el mismo campo semántico. Porque, por ejemplo, yo para el primer espacio, yo no voy a poner un adverbio de frecuencia, en la opción B voy a poner un animal y en la opción C voy a poner una profesión. No, sino que si en el primer espacio ustedes deben completar con un adverbio de frecuencia, yo todas las opciones les voy a poner adverbios de frecuencia, lo único es que van a ser distintos. Y en el segundo espacio, aquí por lo menos ustedes deben completar con un auxiliar, entonces yo les voy a poner el auxiliar del futuro, del presente, del pasado, para ver ustedes qué pueden decir allí. En este caso, dice, if I, entonces tenemos never, always, or usually. Drink coffee, my teeth, will, don't, or could get stained. ¿Cuál creen ustedes que sería la opción de respuesta o la correcta? Sí. Sí. Si yo escojo la opción C, ¿qué me traduciría esa oración? If I usually drink coffee, my teeth could get stained. Si usualmente tomo café, mis dientes podrían mancharse. Excellent, very good. Muy bien, tienes muy buena pronunciación y aparte de eso, escogiste la respuesta correcta. Así es. Entonces, es de completar, pero darle la coherencia también. Porque por lo menos yo no puedo decir aquí, if I never drink coffee,
Porque aquí sería, si yo nunca tomo café, entonces no va a tener coherencia si la opción sería will, porque entonces va a decir, mis dientes se mancharán, no tiene coherencia. Entonces aquí también hay que darle coherencia a la oración. Miremos otro ejemplo. Vamos de una con la práctica. The ozone layer is a blanket. Entonces, ¿cuál sería? Around, under, above the earth. It protects it from up to the sun's ultraviolet rays. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Para los que tienen duda, ozone layer es la capa de ozono. ¿Ok? Ozone layer es la capa de ozono. Entonces, alguien me decía la respuesta. ¿Cuál es? ¿A, B o C? A. Entonces ustedes dicen que sería the ozone layer is a blanket around the earth. Entonces, ¿qué es blanket? Está entre comillas. ¿Qué entienden que es blanket? Como un protector, como un... Sí, como un protector. O sea, como una... Sí, una capa protectora, algo así. Ok, good. Aquí ya nos estamos yendo por entender por el contexto y es lo que se quiere. Entonces me dicen, es la A, porque dice que es, voy a escoger around, que es alrededor de la Tierra, me dicen ellos. Luego dice, it protects it, la protege, entonces ustedes dicen que es from the sun ultraviolet rays, de los rayos ultravioleta. Entonces, miren que aquí de las opciones de respuesta se da from, up y to. Entonces, ustedes dirán, ¿cuál será? Recuerden que from es de o desde. Up lo podemos usar para decir que está por encima de. Y to lo usamos también cuando nos referimos de pronto para decir la terminación de una distancia. A. Ya a, por ejemplo, desde hasta. O para decir, por ejemplo, de, encima de. Entonces, ustedes aquí ustedes han dicho, bueno, yo considero que es la around y from. Aquí, miren lo que les decía. Todas las opciones de respuesta tienen el mismo campo semántico. Entonces, no son oraciones largas, pero sí debemos analizarlas para no equivocarnos. Parte 5. Reading Informative and Expository Text. Ya en la parte 5, el tipo de pregunta 5 ya son preguntas más complejas. ¿Por qué? El estudiante encuentra un texto seguido por algunas preguntas. Se debe seleccionar la respuesta correcta entre 3 opciones, A, B o C, de acuerdo con la lectura. Entonces, usted va a encontrar un texto, una lectura, eso sí, corta. No van a ser lecturas de 5 párrafos, sino lecturas cortas. ¿Y qué se evalúa aquí? La capacidad del estudiante para identificar información detallada del texto en un nivel deductivo menor. ¿Cómo así? Si usted lee, aquí van a encontrar preguntas que son literales. Le van a preguntar por información literal. Ejemplo, si yo le digo a usted, había una vez una niña que le decían Caperucita Roja. Un día se entró al bosque, entró por el camino equivocado porque no le hizo caso a su mamá y en ese camino se la comió un lobo. Pregunta, ¿quién se comió a Caperucita? La respuesta sería el lobo. O sea, va a ser preguntas de información específica y literal del texto. Así que, ¿qué se recomienda? Primero, lee el texto primero y busca la idea principal. ¿Ya? Busquen la idea principal del texto. Lee las preguntas para identificar qué información necesitas. Y conecta la respuesta elegida con la pregunta.
Normalmente muchas personas leen, pero no logran identificar la idea principal del texto. Ejemplo, miren que el texto no es largo. Este texto tiene 4 líneas. Ustedes deben leerlo y al leerlo van a encontrar la pregunta con 3 opciones de respuesta. Yo les voy a dar un minuto para que lo lean. Enfóquense en lo que está preguntando. Roger Federer has been famous since he won. Roger Federer ha sido famoso desde que él ganó. ¿Desde que ganó qué? Entonces usted se dirige al texto y el texto dice específicamente qué es. Entonces léanlo y me van a decir cuál es la opción de respuesta. A, B, C. ¿Cuál de las 3? La A. Bueno, por aquí B. me dicen A, otro dice B. ¿Alguien tiene otra opción o definitivamente está entre A y B? Bueno, dicen A. La respuesta correcta es ¿cuál? No. B. B. Miren que aquí la respuesta B y la A es muy parecida, pero la primera dice Pete Sampras at Wimbledon in 1998. Y la B dice the fourth place at Wimbledon in 1998. Son parecidas y usted llega a confundirse porque ambas le dicen el lugar y el año, pero no le dicen en qué le varía en el puesto, porque dice el texto, dice aquí Pero arribita. uno dice la cuarta, o sea, ganó el Wimbledon en la cuarta ronda del Pete Sampras, ¿cierto? Y el otro, pues de las respuestas, dice el cuarto lugar. El cuarto lugar, eso, Entonces así realmente es. sería la, pues, Así no es. sé. Sí, así es. Miren que aquí dice, pero él ha sido famoso desde 1998 cuando él ganó el Pete Sampras en la cuarta ronda del Wimbledon. Aquí en las opciones de respuesta le dice Pete Sampras at Wimbledon y le da el año. La B dice el cuarto lugar, arriba no habla de ningún cuarto lugar, dice la cuarta ronda. Y la C dice la lotería, aquí no habla de que él se ganó la lotería. Entonces la respuesta es importante uno mirar en específico qué nos está diciendo el texto. Miren que el texto es corto, pero de todas maneras requiere que podamos conocer vocabulario. Aquí. No me quiero de pronto detener tan a profundidad para que no nos demoremos tanto y sino para que ustedes logren entenderlo todo. Este es otro ejemplo. Este es un texto un poco más larguito, pero también tiene 3 opciones de respuesta y también pregunta por algo que es literal. ¿Ok? Entonces ustedes, aquí ¿qué deben hacer? Leer bien el texto, la pregunta y escoger sobre lo que nos preguntan allí. Ahora, parte 6, también es de lectura. Se llama Informative Expository and Argumentative Text. Ya aquí es distinto. ¿Por qué? Porque aquí también vamos a encontrar textos, pero sí nos van a preguntar ya no por algo literal, sino por algo inferencial. Es decir, ¿qué logramos entender? ¿Qué logramos nosotros identificar y qué logramos nosotros argumentar de ese texto? Entonces se presenta un texto sobre una temática de conocimiento general, es decir, puede encontrar algo de matemática, de ciencias, de sociales o cualquier tema. El estudiante lee el texto y luego responde a una serie de preguntas en las que es necesario inferir información para dar con las opciones correctas. ¿Qué se evalúa? La capacidad del estudiante para identificar información del texto en un nivel deductivo. ¿Ok? Importante.
Lee primero la pregunta, identifica las palabras claves. En inglés, keywords. Keywords es palabras claves. Entonces, usted también lo debe hacer cuando usted presente su prueba saber. No es que de pronto vaya a lograr entender todo un texto, pero sí palabras claves. Aquí lo vamos a hacer igual. Lee el texto e intenta contestar la pregunta sin ver las posibles respuestas. Revisa la respuesta y trata de conectar tus ideas iniciales con una de estas. Ejemplo. Miren, ya aquí el texto es un poco más amplio y con información de cualquier tema. Este texto que les estamos mostrando aquí nos habla de una persona que estudia en la UNAM. Y la pregunta es, Sandra has a lot of free time during her trips. As consequence of this, she, dice, Sandra tiene mucho tiempo libre durante sus viajes. Como consecuencia de esto, ella, ¿qué hace ella? Entonces usted lee el texto y encuentra las opciones de respuesta aquí, A, B o C. ¿Qué es importante? Que en las opciones de respuesta y que usted tenga en cuenta, aquí usted no va a encontrar, ay, es que esta está bien escrita y esta está mal escrita. No, porque aquí no le vamos a evaluar estructura gramatical, aquí le vamos a evaluar es qué comprendió usted del texto y qué puede deducir de ese texto. Es un ejercicio de comprensión lectora. Este es otro ejemplo. Aquí por lo menos nos están, es un texto ya sobre educación y nos hacen una pregunta como esta, dice, one of the advantages of going to the United Kingdom to learn English could be, una de las ventajas de ir a United Kingdom o al Reino Unido to learn English, aprender inglés, podría ser. Y aquí le dan tres opciones. ¿De dónde sacamos la respuesta? Del texto. ¿Es literal? No, porque aquí en el texto usted no va a encontrar que le va a decir una de las ventajas de ir a estudiar al United Kingdom, aprender inglés, es A, B, C, no. Sino que usted va a inferir, a deducir, de acuerdo a la información que le dan allí, cuál es la opción de respuesta del texto. ¿Qué preguntas hay hasta aquí? Vamos por la opción de pregunta, el tipo de pregunta 6, pero sí me gustaría de pronto saber si todo está claro o si hay alguna inquietud, alguna duda. Yo sí he entendido la metodología de las preguntas y las respuestas, aunque no comprenda mucho el inglés, pero sí entiendo cómo hay que hacer las respuestas. Ok, y eso te va a ayudar mucho. Mira, tú acabas de decirme, aunque no comprendo mucho inglés, pero la metodología la estoy entendiendo. Y eso te va a ayudar a ahorrar tiempo. ¿Ahorrar tiempo en qué? Que cuando tú veas la pregunta ya tú sabes qué se va a evaluar. Entonces, si le quieres invertir un poquito más de tiempo en buscar ciertas palabras que no conoces en inglés, lo vas a poder hacer porque ya sabes cómo vas a responder. Entonces, eso te va a ayudar. Por eso les estamos explicando qué es lo que se evalúa en cada tipo de pregunta. ¿Ok? Entonces, muchas gracias allí por el aporte. ¿Alguien más? ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud? ¿Algo le está dando vuelta en su cabeza y quiere preguntarlo? Puede hacerlo. Si todo claro, también pueden decirlo. Todo claro. Yo antes tendría consultas, pero académicas, pero me imagino que ya sería por el WhatsApp para No, los pero trabajos. aproveche y pregunte de una vez. Pues que le digo, profe, la verdad, no he entregado los trabajos, ¿cierto? Entonces quiero recuperar la materia. Entonces, aparte del examen, pues obviamente, Y y usted, los pero no trabajos ha que haya hecho, que entregar para eso. pero no ha presentado ninguno. No, por temas laborales y No. todo eso. Entonces, ¿Y por bailas. qué? ¿Y por qué su rendimiento ha sido así tan bajo? Digamos que logré lo que quería conseguir, que era un cambio de trabajo, ¿cierto?
pasar de un NOC 24/7 pues, en telecomunicaciones a ser un especialista en la que ya puedo trabajar lunes a viernes y en un trabajo de oficina normal, ¿cierto? Y no domingo a domingo. Lo que pasa Y es que yo listo. le voy a ser sincera. Ya en estos 4 días que nos queda, usted no logra recuperar el curso. ¿Por qué? Porque son 2 tareas manuales, una donde yo le voy a evaluar escritura y otra Sí. donde se hacía una actividad oral donde yo evaluaba su nivel de inglés. Es solamente que usted me diga, yo tengo el nivel de inglés para aprobar el curso, yo le hago la entrevista en inglés para evaluar su nivel y que yo Listo, yo soy diga, certificado B2, y que yo entonces, diga, tiene el nivel en la parte oral, yo le hago la entrevista, miremos a ver si lo tiene y yo le doy la oportunidad en la tarea 2 y si presenta la tarea 2 se le podría dar en los quizzes, pero de lo contrario no lo estamos dando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo más estrictos porque en la universidad, específicamente en la UNAD, se está graduando mucha gente de todos los programas, porque no voy a hacer excepción de ninguno, con muy mal nivel de inglés. Y a la universidad, pues, ustedes saben que por ser una universidad virtual, muchos la desprestigian porque dicen que el aprendizaje virtual no es igual, que muchos estudiantes todo lo mandan a hacer, que todo se lo copian, entonces que se gradúan muy mal, que son malos profesionales, etc. Por lo tanto, nosotros desde las direcciones de curso, para dar la oportunidad al estudiante es por lo menos como en el caso que yo decía al principio. Bueno, si usted de pronto le falta un poquito y quiere recuperar el promedio, yo le doy la oportunidad en esa tarea para que logre aprobarlo y que haya presentado ya varias. En el caso que me acaban de presentar, que no se ha presentado ninguna, lo único que se puede hacer es demostrar que tiene el nivel de inglés y se le daría la oportunidad, de lo contrario no, ¿ya? Porque sería frustrante que nosotros de pronto desde el Instituto Virtual de Lenguas, que somos los que ofertamos los niveles de inglés, podamos permitir que muchos logren pasar así y que no se gradúen con un nivel por lo menos de A1, que es como que lo más básico en inglés. Entonces, al final, por el interno, entonces me escribes y evaluamos la situación. Nuevamente le resalto lo mismo. No le estoy asegurando que se le va a dar la oportunidad únicamente si usted logra demostrar el nivel en la entrevista que se le haga y acorde al resultado se le abriría la posibilidad de presentar la actividad 2 y luego sí los quizzes. Pero todo eso se debe hacer de hoy al viernes, porque el día sábado es el examen final, ¿ok? Listo, si tengo el tiempo de una para todo eso Ok, en este momento. Muchas gracias. bueno, ok. Bien. Vamos entonces con la parte 7. Reading, que es también de reading, pero aquí ya es de comprensión de vocabulario, gramática y estructura del texto. Miren que ya aquí el nivel de complejidad es un poco mayor. Entonces, ¿qué se hace? El estudiante encuentra un texto con algunos espacios. Debe llenar cada espacio seleccionando la palabra correcta para cada una de las opciones, teniendo en cuenta el contexto, la sintaxis y la gramática en el texto. ¿Cómo así? Es muy parecido a este tipo de pregunta y me voy a devolver para que ustedes recuerden. Es como este tipo de pregunta aquí. Recuerden que en este tipo de pregunta nosotros les damos solamente una oración compleja o 2 oraciones complejas y las compuestas. Estas oraciones tienen 2 espacios y ustedes completan las oraciones con las opciones de respuesta. Bueno, en este tipo de pregunta que estoy explicando, que es el tipo de pregunta 6, no, perdón. El tipo de pregunta 7 es tal cual como lo hicimos allá. Vamos a completar los espacios, pero ya no de oración, de una oración, sino de un texto, ¿ya?
Entonces, como aquí vamos a encontrar en un texto cuáles son los tips o recomendaciones. Aquí se evalúa el tipo de respuesta o palabra que necesitas. Es decir, si es un verbo, si es un adjetivo o si es un artículo. Elimina respuestas que no encajan dentro del texto. Es decir, usted de una vez haga lo que normalmente nos han enseñado y es el descarte. Entonces usted diga, bueno, para mí esta opción no es porque el texto todo me habla de algo que ocurrió en el pasado y si me están dando aquí el verbo en futuro, entonces esa no va, yo la descarto. Vaya descartando de una vez. Ubica la respuesta seleccionada dentro del texto. ¿Es lógica y gramaticalmente correcta mi elección? Entonces, miren el ejemplo. Aquí tenemos un texto. Este texto tiene 4 espacios en blanco y yo necesito completar ese texto con las palabras correctas. Van a encontrar aquí, entonces, opción de respuesta A, B, C y D. En el tipo de pregunta que yo les mostraba ahorita, donde se completa, solamente son oraciones, solamente tiene opción A, B y C. Aquí no, aquí como es un párrafo y lo van a completar, entonces encontramos opción A, B, C y D. ¿Ok? Y aquí también ustedes van a encontrar que las opciones de respuesta están en el mismo campo semántico. Lo que debemos tener en cuenta es los tiempos, la estructura gramatical. Por ejemplo, aquí, para el segundo espacio de la oración que empieza aquí, many coffee houses, aquí tenemos un espacio. Entonces, me dan el verbo open, pero me lo están dando en la opción A, me la dan en presente. En la opción B me lo dan en pasado. En la opción C me lo dan en continuo, o progresivo. Y en la opción D me lo están dando también en presente simple, pero le agregan una S. Quiere decir que cuando tiene la S es porque es para pronombres de la tercera persona del singular, que son he, she, it. Entonces usted, este tipo de pregunta muchas veces tiende a confundir porque usted dice, pero es que para mí todas son. No pueden ser todas porque es que, como le decía, se escoge el mismo verbo, lo único es que se lo van a dar en tiempos distintos. Entonces usted siempre analice cómo inicia el texto. Por ejemplo, aquí dice, coffee first arrived. Miren en qué termina el verbo arrived. Termina en ed. Eso me indica a mí que el verbo, perdón, que el texto me va a hablar de algo en pasado. Coffee first arrived. Que dice, el primer café llegó. Entonces aquí, miren, continúa diciendo, Britain in the 17th century. Entonces es, el primer café llegó, y usted dirá, a Bretaña en el siglo XVII. Pero entonces ese a, ¿cuál preposición sería? To, in, on o from. Para ustedes, ¿cuál sería? A, B, C o D? A. A, me dicen por acá, A. Entonces usted dirá, bueno, para mí ahí sería coffee first arrived to Britain in 17th century. Entonces, hasta ahí tiene coherencia. Vamos a ver después, dice, many coffee houses, miren que está en plural. Entonces dice aquí, muchas casas de café. Usted dirá aquí, ¿será open? ¿Será opened? ¿Será opening? ¿O será opens? Si el texto empezó en pasado, usted dirá, bueno, yo creo que aquí puede ir en pasado, pero también hay que buscarle la coherencia al texto. Aquí dice, many coffee houses, espacio, y luego dice then. ¿Qué significa then? Luego o después. Entonces usted dice, muchas casas de café abrieron después.
Entonces usted dirá, anda, pero entonces se me complica aquí porque la única opción que tiene el verbo en pasado es la B, open. Entonces usted aquí dice, bueno, entonces quiere decir que no es to, sino in. Entonces, coffee first arrived in Britain in the 17th century. Many coffee houses opened con ed them. Y así sucesivamente usted va a ir leyendo el texto para ir dándole coherencia y también cohesión, porque la cohesión nosotros se la damos también llevando un hilo conductor en el tiempo, porque yo no puedo decir, Camilo se tomó 3 tazas de café ayer. Toma café todos los días si lo hacen en su casa. O sea, tengo que buscarle una coherencia en el tiempo, en la estructura gramatical para que se pueda entender el texto. Entonces, este ejercicio es sencillo, es únicamente que nosotros lo analicemos y escojamos cuáles son las opciones que mejor completan el texto. Ejemplo, miren este. Aquí me faltó una opción de respuesta porque va A, B, C, D, pero me faltó allí. Este igual. Este por lo menos, miren, este empieza. Guadua has been planted. ¿Qué es guadua? Y miren aquí dice, has been planted. Dice, ¿cuál es este verbo? Plant. ¿Cuál es ese verbo? Alguien que me diga plant. ¿Cómo? Sembrar. Sembrar. Plantar. Sí, muy bien, sembrar. Pero ese verbo nos damos cuenta que está en termina en ed, y antes de él tenemos algo aquí que es el has y el been. Has me indica que es un tiempo de que es el presente perfecto o present perfect. Porque el verbo, el been, está conjugado en el past participle. Entonces aquí la oración es, la guadua ha sido sembrada, espacio, Colombia. Se escucha entrecortado. Yo te escucho bien, profe. No, yo también escucho bien. Ah, ok. Bueno, ya me había preocupado yo. Entonces puede que sea de pronto de conexión de la persona, del estudiante. Entonces dice, guadua has been planted. Espacio, Colombians. Aquí Colombians, sin plural, perdón, tiene una S y me está indicando aquí un gentilicio. Entonces, colombianos o colombianas, pero aquí dice in rural areas, en áreas rurales. Entonces dice, la guadua ha sido plantada, espacio, en áreas rurales en Colombia. Entonces, ese en, usted dirá, ¿será in? ¿Será for? ¿O será by? Aquí es importante que nosotros diferenciemos el significado de cada preposición, porque si no, nosotros decimos, ay, pero ¿y cuándo uso at? ¿Y cuándo uso in? ¿Y cuándo uso for? Ya, entonces ellas se usan en contextos distintos. Y entonces es importante que nosotros lo identifiquemos. Miren que este ejercicio, nuevamente como les digo, no es complejo, es más de analizar la estructura gramatical y el tiempo en el que está escrito el texto. Puede que el texto esté en presente, en pasado, en participio pasado, en continuo, entonces usted revíselo. Y por último, usted va a encontrar audios, así como aquí. ¿Qué les puedo dar como parte de tranquilidad? Que de un audio se han formulado 4 o 5 preguntas. ¿Con qué fin? Con el fin de que si a usted en el examen le aparece 3 preguntas de audio, puede que le aparezca
el mismo audio para las 3 preguntas. Entonces, le va a ayudar también a ahorrar tiempo porque usted dice, ah, ya yo el audio lo escuché, ya lo entendí. Pero va a encontrar 3 preguntas distintas sobre el audio. Así como aquí. ¿Cuántos audios en total tiene el examen? De las 50 preguntas, solamente hay 4 audios distintos. Y de cada audio, como les decía, se formularon 4 o 5 preguntas, para que ustedes no tengan que escuchar tantos audios en un examen. ¿Cuántas opciones de respuesta van a encontrar para cada pregunta de un audio? 3, así como aquí. A, B o C. Siempre van a leer el anuncio como este. Listen to the audio and answer the question. Hay preguntas que son literales y hay preguntas que son inferenciales. Por ejemplo, aquí en esta pregunta dice, the conversation you listened in the audio is about. La conversación que escuchaste en el audio es sobre. ¿Sobre qué? Entonces dice, vacations, life experiences of a person, bad experiences. Entonces, usted puede que haya escuchado un audio y usted diga, ah, bueno, no entendí mucho, pero yo sé que me está hablando como de vacaciones. O puede que usted diga, ah, puede que me esté hablando como de las experiencias de vida de una persona. Entonces, ya ahí es más de deducir. Pero hay preguntas como la de abajo que dice, listen to a man talking about his plans for the weekend. Dice, escucha a un hombre hablando sobre sus planes para el fin de semana. Pregunta, when will the man go camping? ¿Cuándo el hombre irá a acampar? Entonces, ya en el audio le van a decir específicamente cuándo es que él va a acampar y le dan opciones de respuesta como on Sunday, el domingo, on Saturday, el sábado, on Friday, el viernes. Ya aquí es una pregunta más literal del audio. Entonces, estas son los 7 tipos de preguntas que ustedes van a encontrar en el examen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿O de pronto le quedó duda en alguna pregunta? No, claro, muchas gracias. Claro, Okay. ok, gracias. Bien, como todo está claro, entonces es importante que tengan todas las recomendaciones claras. Esto está quedando grabado como la primera parte, la explicación de la del primer tipo de preguntas no se grabó, entonces yo voy a grabar un pequeño video corto donde se va a explicar y la grabación se les va a enviar a sus correos y también queda cargada en el curso. Ahora, por la asistencia el día de hoy a la web, ustedes tienen 5 puntos extras que se le van a sumar en el curso. Voy a compartirles el enlace de asistencia y ustedes se van a registrar. Entonces, espérenme un momento. Voy a dejar de compartir aquí y... Bueno, parece que... Ustedes todavía ven allí lo que yo estoy compartiendo. No, ya. Ya, Ahora tenemos a ok. ti. Ujú. Listo, No, ya no se ve. perfecto. Ok, bueno, aquí en el chat yo les voy a colgar a ustedes el link de asistencia para que logren registrarse. Esperen un momento que me está entrando una llamada de la universidad. Un momentico, un segundo. Bueno, ya colgaron. Listo. Voy a compartir entonces el enlace de asistencia para ustedes. Simplemente les pedimos el correo, nombre y apellido, número de grupo, teléfono de contacto. Debe seleccionar quién es su tutor y su número de grupo. Si usted tiene dudas de quién es su tutor y su número de grupo, por favor consúltelo en el link de participantes. ¿Por qué? Porque si usted no lo sabe cuando yo vaya a asignar los puntos, entonces... y lo tiene equivocado y resulta que usted dice que es del grupo 20 y yo entro al grupo 20 y usted no está allí, me la deja muy difícil porque tendría entonces que ponerme a buscar de uno en uno a ver en cuál grupo está y es más demorado.
Entonces, muchas veces, ¿qué preferimos? No agregarle los puntos al estudiante porque es demasiado tiempo el que invertimos haciéndolo y a veces no es uno, no es dos, sino que son muchos. Bueno, afortunadamente aquí hay pocos, pero bueno, ya les comparto el link de asistencia. Link de asistencia. Aquí está compartido. Esperen un momento y voy a responder esto. Pueden ir llenando la asistencia, ya la ven allí. ¿Me pueden informar, por favor? Sí, ya se ve en el Sí, chat. ya la vemos. Muchas Ok, gracias. bueno, listo, gracias. Bueno, entonces, ya que todos ustedes están registrando la asistencia, en este momento hay 12 asistentes, 12 asistentes. Mi número de WhatsApp, se los voy a escribir aquí, es 300-210-4392. A ustedes, a los que están aquí incluidos hoy como asistentes y que van a quedar registrados en el link de asistencia, les repito, se les va a dar la oportunidad de presentar alguna tarea que haya quedado pendiente, sea un quiz o sea una tarea de calificación manual, que fueron las tareas número 2 o número 4. Ya una sola tarea se les va a permitir. Si usted la presentó toda, como mi amigo aquí, José Daniel, que va muy bien, con un promedio muy bien, pero él de pronto dice, este quiz yo lo presenté, pero mi promedio ahí no fue tan bueno, yo lo quiero repetir, se le va a dar la oportunidad también, pero, como les digo, solamente